Saludos fraternales, nuestro agradecimiento a los organizadores del segundo Simposio Internacional de Protección de Plantas por permitirnos compartir los resultados relacionados con ensayos con agricultores, bases para incorporar el biocarbón como innovación en sistemas de producción de alimentos en zonas del occidente cubano. El biocarbón, conocido por su término en inglés biochar, es un material poroso rico en carbono que se produce por pirólisis de biomasa seca, de tal manera que el carbono contenido en el material permanezca almacenado como un sumidero de este elemento a largo plazo. No se elabora para ser quemado o como fuente de energía, pues estos biocarbones son utilizados como modificadores del suelo para mejorar la salud mediante la retención de agua y nutrientes que posteriormente van liberando lentamente a las plantas. El biocarbón no es un elemento desconocido para la agricultura cubana. Numerosos textos hacen referencia a la producción y uso de este, incluso desde la época de los indios en la zona más oriental del país, en Baracoa. Existen evidencias de la existencia de las más o menos conocidas como tierras prietas, que después se descubrieron en Amazonas, y que aparecen en diversas partes del mundo como práctica que utilizaban civilizaciones antiguas. En el año 2009 se edita un material para los productores elaborado por la doctora Elizabeth Peña, que es actualmente la directora del Programa Nacional de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, donde les indicaba cómo utilizar la cáscara resultante del proceso del arroz, de los granos de arroz, para elaborar un tipo de carbón que los productores dieron en llamar carboncillo y que no es más que un tipo de biochar para su utilización en la producción de plántulas en bandejas de poliespuma con alvéolos que nosotros conocemos en Cuba como cepellones. También existen numerosas referencias de la elaboración y uso de biocarbón en lugares donde se producen plántulas de forestales en la occidental provincia de Pinar del Río. Se sabe que la innovación es la aplicación de nuevos conocimientos para mejorar procesos, productos o servicios, y que una acción de este tipo, para que se considere innovación, no debe ser necesariamente una cosa nueva para el mundo, sino que debe ser una novedad para su utilización en un contexto dado. De ahí que el objetivo general del trabajo que nos planteamos en el marco de un proyecto que desarrollamos con 11 instituciones cubanas y 2 instituciones suizas era efectuar actividades de investigación in situ y capacitación con agricultores de zonas de la región occidental de Cuba para lograr la adopción del biocarbón como un elemento más en el manejo de los suelos y los sustratos. ¿Qué esquema general de trabajo seguimos? En primer lugar, el acopio de información. Cuando se busca en las bases de datos internacionales aparece muchísima información relacionada con biocarbón, pero una gran parte de ellas está en idioma inglés, y había que elaborar un texto que, aunque fuera científico, tuviera un lenguaje apropiado para diversos públicos. Realizamos ensayos, o sea, planteamos la realización de ensayos en condiciones de producción en La Habana y Mayabeque, y sobre todo la realización de talleres e intercambios donde participaban no solo los investigadores vinculados al proyecto, sino también los agricultores de diferentes zonas de la región occidental. Con relación a los materiales y métodos de este trabajo, podemos hablar que vamos a compartir con ustedes los resultados de 3 de estos ensayos, 2 relacionados en la provincia de Habana y 1 en la provincia de Mayabeque. En el ensayo con plántulas se utilizó la casa para la producción de estas plantas en la unidad básica de producción cooperativa organopónico Vivero a la Mar, que está ubicado en el este de la ciudad de La Habana. Se utilizaron las bandejas de 260 alvéolos que ellos utilizan, y como planta evaluamos lechuga, que es una de las hortalizas que tiene mayor demanda en aquella zona de La Habana.
Utilizamos 6 tratamientos y por supuesto evaluamos la cascarilla de arroz. Esta cascarilla o carboncillo de arroz fue proveída al organopónico por la finca Las Piedras, que enclavada en la zona de Guanabacoa, también en la ciudad de La Habana, lo produce en un horno artesanal. El ensayo de producción de tomate también fue en la misma unidad y utilizamos una casa de cultivo tipo túnel. Utilizamos como planta un cultivar de tomate suministrado por la empresa de semillas de La Habana y evaluamos los tratamientos, o sea, este carboncillo de arroz con un abono orgánico y el abono orgánico que era la práctica que ellos hacían rutinariamente. Con relación al ensayo de frijol, fue desarrollado en la zona de Mayabeque, en campo, en un área de 0,75 hectáreas, utilizando un cultivar denominado Triunfo 70. Y ahí utilizamos un carbón de marabú. El marabú es una planta invasora en Cuba que está siendo objeto de su eliminación, pero sus maderas se están utilizando para la producción de carbón vegetal que tiene como fin la exportación. Sin embargo, el carbón que se exporta debe tener una talla determinada y todos los restos de pequeñas fracciones de carbón, los productores de carbón le denominan carboncillo y están siendo utilizados por los productores después de haber visto los resultados de algunas de las investigaciones. En este ensayo de frijol en campo se utilizó la mezcla del carbón con una cepa de Trichoderma asperetum. El ensayo de las plantas tenía como objetivo seleccionar la mejor combinación de materiales. El tratamiento número 1 era el tratamiento que se hacía regularmente en aquella institución. La unidad básica de producción cooperativa organopónico Vivero a la Mar tiene como función en las casas de producción de plántulas la producción de sus propias plantas para sembrar, pero también para la venta. Y utilizaban una mezcla de humus y de compost con cáscara de arroz seca. Este humus y compost también se produce en la misma unidad. Y lo que hicimos fue hacer diferentes combinaciones en cuanto a proporciones, utilizando el carboncillo de arroz. En el momento del trasplante evaluamos 3 réplicas de 20 plantas cada una por tratamiento, donde se determinó la altura de las plantas, el número de hojas, la longitud de la raíz, y en el caso de la masa de las plantas se hizo cada 5 plantas, ya que no contábamos con una balanza con la precisión establecida para determinar la masa de una sola planta, Se probó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk y posteriormente se hizo la prueba de Kruskal-Wallis y las medidas se compararon mediante el test de Dunet. Con relación al ensayo de la producción de tomate, utilizando un túnel, fue importante en este trabajo con los productores porque fue un ensayo que se montó fuera de época, cuando las temperaturas son muy altas en el verano de Cuba, en una entidad que está enclavada en la costa norte, muy pegado al mar. Y utilizamos 2 tratamientos, el control, que era la forma en que ellos lo hacían siempre, que era aplicar unos 200 gramos de humo a cada hueco donde se trasplanta una planta de tomate, y lo que hicimos fue que mezclamos esos 200 gramos de humo con 100 gramos de carboncillo de arroz y se aplicaron en el momento del trasplante. Durante el desarrollo del cultivo utilizamos diferentes productos cubanos como el Fitomás, que es un elemento que sirve para el desarrollo y crecimiento de las plantas, el Tomaticid, Quitomax, espirulina y microorganismos eficientes, así como para el manejo de las plagas utilizamos soluciones de tabaquina, o sea, de restos de tabaco, Trichoderma aspererum y Bacillus thuringiensis. Se evaluaron 6 cosechas, o sea, un mes completo de cosechas de esta casa, y que les repito, estaba en el momento de más calor en Cuba. Los datos del número de frutos por tratamiento se sometieron a prueba de test student para muestras independientes. Por último, el tercer ensayo, que también se desarrolló con los productores, tenía como objetivo determinar el efecto de la coaplicación del biocarbón y una cepa cubana de Trichoderma aspererum sobre
indicadores de desarrollo y producción de frijol común en condiciones de campo. Se estableció un área equivalente al 10% del área, o sea, una parcela equivalente al 10% del área, que fue la que recibió biocarbón. El resto de las otras dos parcelas que se establecieron en esa área recibieron en el fondo solamente la aplicación de Trichoderma perenne. El carboncillo que se utilizó, como les comentamos antes, provenía de hornos tradicionales y utilizaba marabú, y las semillas previamente fueron tratadas con Rhizobium leguminosae y Ecomic, que es un producto cubano a base de hongos micorrízicos arbusculares. Entre la sexta y la séptima semana de plantado del experimento se evaluaron 25 plantas con el auxilio de los propios agricultores seleccionadas al azar, y se determinó la altura de las plantas, el diámetro del tallo y el número de flores. Y en la etapa de maduración, también con los agricultores, se determinó en igual número de plantas el número de vainas por planta y de granos por vaina. Mientras que en el momento de la cosecha se tomaron muestras de 100 gramos para determinar peso seco. También los datos se sometieron a una prueba de T para muestras independientes. ¿Cuáles fueron los resultados fundamentales de estos tres trabajos realizados de conjunto con los agricultores? En el ensayo de plántula se puso de manifiesto que el tratamiento número 4, que era el que usaba 25% de biocarbón o de carboncillo de arroz, 50% de humus de lombriz y 25% de compost, era el que arrojaba las mejores plantas, en comparación con el control, que era el que utilizaba cáscara de arroz seca. Con relación a la producción de tomate, se pudo ver que en los tratamientos donde se aplicó el carboncillo o con el humus de lombriz, se obtuvo mayor cantidad de frutos por parcela, lo cual fue de mucha satisfacción para los agricultores en aquel momento, cuando el precio del tomate era muy alto porque estábamos en una producción fuera de época. Pero las temperaturas nos jugaron una mala pasada, en el sentido de que cuando se dejaban los frutos madurar en las plantas se producían rajaduras longitudinales debido a problemas fisiológicos de las plantas por las temperaturas. De ahí que tuvimos que empezar a cosechar cuando el tomate tenía una madurez técnica, y de esa manera se hicieron las ventas. Con relación al ensayo de frijol, fue llamativo el hecho de que no hubo diferencias significativas en los parámetros vistos de desarrollo de la planta, tanto en la parcela que tenía solamente tricoderma como aquella que recibió biocarbón y tricoderma. Sin embargo, lo más llamativo para los productores fue que en el tratamiento con biocarbón las plantas tenían mayor número de vaina por planta y mayor número de granos por planta, lo cual resultó extremadamente satisfactorio para ellos, porque los propios productores nos decían que a ellos no les interesaba tanto el desarrollo de la planta como tal, sino obtener mayores cantidades o volúmenes de granos por planta. Este trabajo, además, se desarrolló en un momento en que la plaga principal del cultivo en la provincia de Mayabeque era el tris de las flores, Megalurotris usitatum y otros tisanópteros, y que la distribución de esta plaga en el campo experimental se situó las mayores densidades poblacionales sobre los surcos donde estaba precisamente el biocarbón. Sin embargo, las plantas resistieron más. Estos son elementos que tenemos en estos momentos en cuenta para el trazado de nuevos experimentos relacionados con el posible impacto que pueda tener la aplicación de fondos de biocarbón con agentes de control biológico y su impacto en las plagas aéreas. De manera general, durante estos trabajos se generó información que además se publicó en sitios con acceso para los investigadores, pero también se generaron un grupo de documentos de fácil lenguaje y se hicieron numerosos talleres con los productores, editándose un pequeño video que también ha sido del alcance de los productores. Como conclusiones del trabajo, podemos decir que los sustratos donde se incorporó biocarbón de cáscara de arroz
resultaron adecuados para la producción de plántulas de col saludable, donde la mezcla de humus, compost y carboncillo resultó seleccionada por los productores de esa unidad para su uso y en estos momentos se encuentra en fase de generalización no solo en esa unidad, sino también en otras del municipio de La Habana del Este. Que la mezcla de carboncillo con humus aplicada al hueco de siembra en tomate conllevó un incremento significativo en el número de frutos. Que la coaplicación de biocarbón de marabú y Trichoderma asperellum fue beneficiosa para el cultivar Triunfo 70 de frijol en condiciones de campo, propiciando que las plantas en el tratamiento con biocarbón tuvieran valores de número de vainas y de granos por plantas significativamente superiores a aquellas que recibieron solo Trichoderma asperellum. Y que el estudio de información actualizada, su simplificación para los agricultores y los resultados de los ensayos in situ cimentaron las bases para la generalización del biocarbón en la UPC Vivero a la Mar y sus inicios en escenarios de Mayabeque. No queríamos terminar sin expresar nuestros agradecimientos a los protagonistas de esta historia, que son precisamente los agricultores. Estos trabajos se desarrollaron en el marco de un proyecto de colaboración que llevan 11 instituciones cubanas con financiamiento del Programa Nacional de Salud Animal y Vegetal, el FONSI, y la Agencia Suiza de Cooperación. Muchas gracias por su atención. De igual manera, no queríamos terminar sin invitarles al cuarto Seminario Internacional de Sanidad Vegetal, que tendrá lugar en mayo del 2023, donde existe la posibilidad de que en la sesión de salud del suelo y plantas y su impacto en los ecosistemas también tenga lugar un taller denominado o relacionado con el biocarbón. Muchas gracias.